buenas noches, amados amigos y hermanos presentes en Curitiba. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para compartir con cada uno de ustedes el programa divino. Y así entender lo que Dios está haciendo en este tiempo final. Vamos a leer en el libro o en la carta de los Efesios, capítulo 2. Verso 19 en adelante dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para esta noche nuestro tema es donde el templo del Señor Jesucristo se completa o es completado. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Donde el templo del Señor Jesucristo es completado. Así como toda construcción tiene un comienzo y tiene un final, y luego se comienza a usar esa construcción. Esa construcción normalmente es hecha por medio de un plano, el cual ya ha sido preparado, y el contratista se deja llevar por ese plano, y todos los que trabajan en esta construcción llevan a cabo esa labor conforme a ese plano para que pueda ser aprobado por la agencia de gobierno que tiene que ver con los planos y construcciones. Ahora encontramos que Dios le ordenó a Moisés la construcción de un tabernáculo y le dio el plano. Le dijo: conforme al diseño que te fue mostrado en el monte, así tú lo harás. Fue hecho y luego dedicado a Dios. Y Dios moró en ese lugar. Luego encontramos que el rey Salomón
construyó un templo para Dios de piedra. No se escuchó allí martillo ni hachas, porque todas esas piedras ya llegaron cortadas para esa labor de construcción, para la formación de ese templo. Y fue terminado el templo y dedicado a Dios. Y Dios entró y moró en ese templo. Ahora Jesucristo ha estado construyendo un templo para Dios. Se llama el templo del Señor Jesucristo. No es ni el templo de Moisés, ni el templo de Salomón, sino el templo del Señor Jesucristo. Y ese templo es su iglesia, un edificio que ha estado siendo construido con piedras vivas, o sea, con seres humanos. Y el Señor Jesucristo también es una piedra, la piedra del ángulo o piedra angular que los edificadores desecharon en su primera venida. Los ministros de aquel tiempo del judaísmo, maestros de la ley, bajo la dispensación de la ley, rechazaron a Jesucristo, la piedra del ángulo, y esa piedra ha venido a ser el fundamento para este templo espiritual, y también es la piedra del ángulo que corona ese edificio. Ahora podemos ver que este templo espiritual, Cristo comenzó a construirlo el día de Pentecostés y luego continuó durante las 7 edades de la iglesia gentil. Y encontramos que esa parte corresponde al lugar santo de ese templo espiritual, lo cual fue representado en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Esos diseños que usaron Salomón y Moisés es el mismo diseño que Jesucristo usa para su templo espiritual, porque es el diseño del que está en el cielo, donde Dios mora. Por lo tanto, encontramos que el lugar santo del templo que hizo Salomón y del tabernáculo que hizo Moisés está representando a la iglesia del Señor Jesucristo desde el día de Pentecostés hasta el final de la edad de la Odisea. Y luego que hemos visto este gran misterio representado en el templo de Moisés y el templo de Salomón, cuando miramos aquel candelero con 7 lámparas encendidas, estamos viendo las 7 edades de la iglesia gentil con sus 7 ángeles mensajeros encendidos por el Espíritu Santo en cada edad, y así alumbrando en el cuerpo místico de Cristo
en el lugar santo de ese templo espiritual. Así hubo luz en la iglesia del Señor Jesucristo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. ¿Y luego qué? Tenemos otro lugar en el templo llamado el lugar santísimo, en donde Cristo estaría en el día posterior para cumplir lo que está mostrado allí en el templo de Salomón y en el tabernáculo de Moisés. Ahora veamos bien algunas cosas de las que ocurrieron en las edades de la iglesia gentil, correspondientes al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Las 7 edades que han transcurrido fueron cumplidas en diferentes naciones. La primera edad en Asia Menor. San Pablo fue su mensajero y ya a esa edad se cumplió. Esa parte del templo espiritual de Cristo fue construido. Luego la segunda, tercera, cuarta y quinta y sexta edad, o sea, 5 edades corridas, se cumplieron en Europa, en diferentes naciones europeas, donde Dios envió un mensajero para cada edad, con el mensaje de cada edad. Y allí estaba el pueblo con el cual Dios construiría esa parte o esas partes del templo espiritual. Y encontramos que el mensaje de cada edad también se extendió a otros lugares donde hubo algunos que vinieron a formar parte del templo espiritual de Cristo, pero hubo un lugar en particular donde se cumplió la edad donde Dios levantó al mensajero y de donde salió el mensaje para todas las demás naciones. ¿Para qué? Para llamar y juntar a las personas que estaban escritas en el libro de la vida del Cordero, que vendrían a formar parte del templo espiritual de Cristo. No es que una persona diga, yo quiero ser parte del templo espiritual de Cristo. Es como un edificio que ha sido bien programado y se hizo un buen plano, en donde encontramos que cada cosa que tiene que aparecer en ese edificio está ya en el plano. Y el contratista y el maestro de obra y los carpinteros y los trabajadores de construcción no pueden construir otra cosa en ese edificio sino lo que está en el plano, porque si no, no pasa el examen o la inspección y se echa a perder todo el trabajo. Ahora Cristo tiene un plan para la construcción
del templo más importante que sería construido en este planeta Tierra. Y ese plano es el plano de Dios, conforme al que está en el cielo. Con ese mismo plano, Jesucristo ha tenido que construir su templo espiritual, porque no hay otro plano para la construcción de un templo para Dios. Tiene que ser de acuerdo al plano del que está en el cielo. Por eso el que hizo Moisés y el que hizo Salomón estaba representando al que está en el cielo. Y ahora el que hace Jesucristo representa al templo que está en el cielo. Y por esa causa, la representación del templo que está en el cielo estará aquí en la tierra, construido completo, terminado ese templo para el servicio de Dios, para la morada de Dios en espíritu, en ese templo espiritual. Por eso es que para cada edad Dios ha llamado y ha juntado esas piedras, esas personas que vendrían a formar parte de ese templo espiritual y están en el plano divino de la construcción de ese templo. Están en el libro de la vida del Cordero para ser manifestados en este planeta Tierra, en la edad y dispensación en que Dios los ha colocado en su plano, el plano de la construcción del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hemos visto cómo las 7 edades de la iglesia gentil dieron lugar al cumplimiento de la construcción del lugar santo de su templo espiritual. Y bajo la ley se llevó a cabo la labor del atrio o de los atrios del templo. Pero ahora encontramos que falta una parte, el lugar santísimo de su templo espiritual. Hacen falta las piedras vivas con las cuales Jesucristo tiene que construir el lugar santísimo de su templo espiritual. Tienen que ser seres humanos, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos. ¿Y dónde encontraremos esas piedras vivas? Ya que en Asia Menor, Europa y Norteamérica se encontraron las piedras vivas para la parte del lugar santo. Y ahora para la parte del lugar santísimo, la parte más importante del templo espiritual de Cristo, donde Jesucristo buscaría esas piedras vivas. Donde las busque, ahí enviará a su ángel mensajero con el Espíritu Santo y con el mensaje de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es el mensaje del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Jesucristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, voló de Norteamérica, donde había construido la última parte del lugar santo,
y donde había enviado su séptimo ángel mensajero con su espíritu, con el espíritu y virtud de Elías, por cuarta vez. Y ahora Jesucristo se movió de Norteamérica a otro lugar para buscar las piedras vivas, los seres humanos con los cuales construiría el lugar santísimo de su templo espiritual. Voló el Espíritu Santo de Norteamérica a la América Latina y al Caribe para buscar entre los latinoamericanos y caribeños las piedras vivas, los seres humanos con los cuales construiría el lugar santísimo de su templo espiritual. ¿Y dónde están esas piedras vivas? Aquí estamos, en el día postrero, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y esto es conforme al plano divino para la construcción del templo espiritual de Cristo, un templo para morada de Dios en espíritu para toda la eternidad. Este templo espiritual es la iglesia del Señor Jesucristo, lavada en la sangre de Jesucristo, escrita en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que dice Dios: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque si oyes su voz, es porque eres una piedra viva, un ser humano escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser parte de ese templo espiritual en el lugar santísimo del templo de Jesucristo. Y hoy, o sea, en el día postrero, Él está llamando y juntando a todos los escogidos, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, para venir a ser parte de ese templo espiritual. Y por eso es que el Espíritu de Dios, el ángel del pacto, Jesucristo, se ha movido a la América Latina y al Caribe para buscar y juntar a todos sus escogidos para formar el lugar santísimo de su templo espiritual. Cristo dijo en San Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿A quiénes se juntarán? A sus escogidos en el día postrero para formar parte de ese templo espiritual. Ahí está la sabiduría que Salomón usó para la construcción de aquel templo, y la sabiduría que Moisés usó para la construcción del tabernáculo de Dios, y ahora la sabiduría de Cristo para la construcción de su templo espiritual. Salomón fue el hombre más sabio, el rey más sabio, porque construyó un templo el cual representaba el templo que está en el cielo. Cada cosa del templo que Salomón hizo era una representación de algo que hay en el cielo, en el templo que está allá donde Dios mora. Y ahora Jesucristo, en seres humanos materializados,
todo aquello que Moisés hizo y que Salomón hizo en la construcción de esos templos. Ahora Jesucristo está materializando aquí en la tierra, en seres humanos, lo que está en el cielo, y había sido representado en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Por eso es que nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por eso encontramos que Cristo nos ha trasladado al reino, a su reino. Hemos sido colocados en el reino de Dios. Y ahora, viviendo en el día postrero, Cristo nos llama para ocupar la posición correcta que nos corresponde como hijos e hijas de Dios en su templo espiritual, porque hemos sido ordenados desde antes de la fundación del mundo para ser parte de ese templo espiritual. San Pablo dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de él, Efesios capítulo 2, verso 18, por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, tenemos entrada a ese templo, a ese cuerpo místico de creyentes, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo, no puede entrar al reino de Dios, o no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Se requiere el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, por medio del Espíritu Santo, se obtiene el nuevo nacimiento. Y así es como la persona entra al templo espiritual de Cristo para ocupar su lugar ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando la persona puede entender que no está aquí en la tierra por mera casualidad, sino porque ha sido enviado a este planeta Tierra para ocupar su posición en el templo espiritual de Cristo, para lo cual Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo y colocó su nombre en el libro de la vida del Cordero. Entendiendo estas cosas, entonces podemos así decirle a Dios, hágase conforme a tu voluntad, y así entrar al templo espiritual de Cristo y ocupar nuestro lugar. En su amor divino, Él nos ha escogido para ser parte de ese templo espiritual. No fuimos nosotros los que elegimos, sino Él, el que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos en Él.
en Cristo Jesús. Y ahora nos encontramos en este planeta Tierra, y cuando la luz de Cristo resplandece en nuestros corazones, nos ilumina el alma, la mente y todo nuestro ser. Y entonces nos damos cuenta que somos hijos de Dios, y no lo sabíamos. Hijos de Dios, ordenados por Dios para formar parte de ese templo espiritual. Ese templo espiritual que es conocido como el templo de Dios, es conocido también como la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto que para el día postrero en el cual nosotros vivimos, ese templo espiritual es completado. ¿Y dónde es completado? ¿Y con qué piedras es completado? ¿Con qué personas es completado? Con latinoamericanos y caribeños, escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, para vivir en el día postrero y ser parte del templo espiritual de Cristo. Ser las personas que Él llamaría en el día postrero para formar con esas personas el lugar santísimo de su templo espiritual, donde el templo del Señor Jesucristo es completado en la América Latina y el Caribe. Ese es el continente donde el templo del Señor Jesucristo es completado. Por eso es que sin la gente saberlo, le llaman a la América Latina el continente del futuro. También le han llamado a América el nuevo mundo. Todas estas cosas podemos ver que sin la gente saberlo, están dando testimonio de algo grande que Dios haría en la América Latina y el Caribe. Y es que Él completaría su iglesia, la construcción de su iglesia, con piedras vivas latinoamericanas y caribeñas. La América Latina y el Caribe, donde el templo del Señor Jesucristo es completado. Que Dios le bendiga, que Dios se les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios, porque Él desde antes de la fundación del mundo escogió a la América Latina y al Caribe para ahí y de ahí tomar las piedras vivas, los seres humanos con los cuales construiría el lugar santísimo de su templo espiritual. Es un privilegio para todos nosotros ser latinoamericanos y caribeños. ¿Por qué? Porque es con latinoamericanos y caribeños que Dios, que Jesucristo, completaría la construcción de su templo espiritual, completaría su iglesia en el día postrero. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, Miguel.